En el anterior capítulo de Makane, gracias a Asagumo-san, Nukumizu ya tiene una visión más amplia para la exposición del festival, y ahora, tiene que lidiar con las exigencias de Yanami sobre la comida que quiere preparar para el festival. Continuamos con Capítulo 1, Parte 6. Yanami nos llevó al primer piso del nuevo edificio de la escuela, la sala del Club de Economía Doméstica de la escuela. Mi amiga del club de cocina me dijo que soy libre de usarlos y también lo limpio. Sí, incluso los ingredientes se pueden usar. Yanami puso la harina y el azúcar en la mesa de cocción. ¿Son estos los únicos ingredientes? Yanami asintió con confianza. Por supuesto. En ese caso, Nukumizu-kun, ¿qué debemos hacer después de esto? Inesperadamente incluso me echó la responsabilidad a mí. Nunca he hecho un pastel antes. ¿Algo así como probar alternativamente la harina y el azúcar? No debes comer harina cruda, porque te enfermará el estómago. Además, no sabe muy bien. Ya veo, la opinión de personas con experiencia es igualmente importante. Entonces pongámoslo en la estufa primero. ¿Sabes la receta del pastel, Yanami-san? Si es solo comida horneada con harina, puedo hacerlo. ¿Qué tipo de comida es esa? Yanami sacó una sartén y la levantó frente a su cara. Solo necesitamos hornear harina que se haya disuelto en agua. La clave es hacer que tu corazón se vacíe cuando lo comes. No me gusta comer pasteles tristes como ese. Cuando la conversación de alguna manera se detuvo, Komari, quien había estado en silencio todo este tiempo, levantó su pequeña mano. Si es solo un pastel, puedo hacerlo. ¿Son suficientes los ingredientes? Quiero un poco de mantequilla o margarina. Después de escuchar eso, Yanami inmediatamente corrió hacia el puesto de comida y regresó con algo en la mano. ¿Está bien usar aceite de ensalada? Komari, que había estado mirando la botella de aceite, dejó escapar un pequeño suspiro. Supongo que está bien. ¿Y tienes un tazón o una envoltura de plástico? Sí. Hay muchas ventajas aquí después de usarlo durante la práctica de cocina, por lo que puede usarlo todo lo que quiera. Komari comenzó a mezclar los ingredientes en el tazón con gran destreza. Sí, por último, solo agregue un poco de harina. La masa está recién hecha y horneada. Mientras observaba con asombro, la harina se convirtió en masa. Komari dejó de mezclar los ingredientes y comenzó a romper la bolsita de té que había traído del salón del club. Komari-chan, ¿qué estás haciendo? Yanami se acercó a su rostro y lo miró. Esto es té. En serio, Komari aún no estaba acostumbrada a la insistencia de Yanami. Saqué el palo de moler y aparté la mirada de Yanami. ¿Te gustaría hacer un pastel de té? Entonces es por eso que usaste hojas de té de bolsitas de té, Komari asintió y mezcló las hojas de té con la masa. Finalmente, la masa se envuelve en papel film. Después de eso, lo pondremos en el refrigerador durante aproximadamente 1 hora. 1 hora. Yanami mientras masticaba los dulces. Komari temblaba de miedo. Entonces, cuando el horno termine de calentar, podemos hornearlo. Sí. Yanami caminó lentamente y encendió el horno. Mientras lavaba el tazón usado, Komari volvió a poner la masa en el refrigerador. Komari, pareces bastante acostumbrada a este tipo de cosas. Porque en mi casa hay muchos niños pequeños. Así que a menudo hago este tipo de pasteles. Aunque puedes hacer un plato como este, ¿por qué siempre comes panecillos de mantequilla para tu almuerzo? Bueno, el precio es barato y fácil, ¿no es eso obvio? Komari dijo sin rodeos, y arrojó la coctelera a la canasta de drenaje después de lavarse. A través del vapor del té que se elevaba del tazón, los pasteles recién horneados se colocaron en el plato. Nos sentamos alrededor del plato de pastel y dijimos itadakimasu, luego lo estiramos con las manos. Aunque todavía está un poco blando, pero está bien horneado. Komari pareció aliviada mientras mordía el borde del pastel. También me gustan los pasteles suaves. Resulta que el aroma del té se puede oler muy bien. Yanami disfrutó el segundo pastel de buen humor y tomó un sorbo de té de la taza. El pastel en sí no es tan malo en términos de textura o sabor.
Si se hace correctamente, vale la pena vender este producto. Ahora, el siguiente paso es cómo relacionarlo con el tema de la exposición. Me pregunto si alguien lo compraría si hiciéramos un pastel con la cara de Osamu Dazai. Tenemos que hacer exposiciones, vender dulces y hacer revistas del club. ¿Crees que podemos hacerlo todo nosotros mismos? Yanami vertió el contenido de su té y movió los dedos. Tampoco todo tiene que ser perfecto. Solo tienes que hacer tantos bocadillos como puedas, e incluso las revistas del club pueden incluir manuscritos que hayas escrito en el pasado. Después de todo, nadie que venga al Festival Tsubabuki ha leído nuestras novelas. Bueno, hay algo de verdad en eso. Sin embargo, ¿qué hacer y hasta dónde podemos llegar? Mientras se nos confíe, entiendo lo que Yanami quiere decir. Komari, quien estaba a punto de abrir la boca, se levantó en silencio y sacó otra taza de té del armario. Komari, ¿viene alguien? Si siento la presencia de Yakizo, ¿qué demonios es eso? Komari, ¿has despertado tus poderes Chunin? En este momento, los gorriones que estaban junto a la ventana volaron juntos. Al mismo tiempo que lo miraba con asombro, una chica bronceada abrió la ventana del salón del Club de Economía Doméstica. Yakizo Lemon. Es miembro del Club de Literatura y quien es miembro del Club de Atletismo. Gracias por su arduo trabajo. Escuché que han hecho dulces. Lemon-chan, da la casualidad de que el pastel acaba de hornearse. Genial. Muchas gracias, Yana-chan, gracias por contactarme. Yakizo rápidamente dijo eso, luego saltó para cruzar el marco de la ventana. No entres con los zapatos puestos. Deberías cambiar tus zapatos de interior primero. Yakizo sonrió y cargó un par de tenis en la punta de sus dedos sobre sus hombros. Me lo quité correctamente. Noob-kun, eres muy serio. ¿Cuándo se los quitó? Esta persona, gradualmente se volvió inhumana. Sin embargo, no me impresionó que trajera zapatos a la sala económica de la casa. Luego saqué la bolsa de plástico de mi bolsillo. Toma, pon tus zapatos en esto correctamente para que la arena no se caiga. Y no olvides lavarte las manos antes de comer. Noob-kun, te pareces mucho a las madres. ¿Puedo llamarte mamá? Mejor no, porque abrirás una puerta extraña. Yakizo probablemente acababa de terminar su entrenamiento en el club. Su camiseta sin mangas estaba enrollada hasta el pecho, dejando al descubierto su vientre y su ombligo. Después de lavarse las manos, Yakizo se puso de pie y tomó su parte del plato. Yakizo, te vas a resfriar, así que cubre tu estómago rápidamente. Estoy bien. He estado vestida así durante la práctica. Yakizo puso los ojos en blanco mientras le daba un mordisco al pastel. Vaya, esto sabe bien. Además, está lleno de una especie de hoja. Bueno, así es como es. Si es mi intención, definitivamente puedo hacerlo. ¿Por qué incluso Yanami, que se ve orgullosa? Fue hecho por Komari. Y esto es un pastel de té. Komari-chan, resulta que eres muy femenina. Yakizo se sentó junto a Komari y le dio unas palmaditas en la cabeza con una sonrisa de alabanza. Casi del final de las vacaciones de verano. El primer amor oculto durante mucho tiempo de Yakizo ha terminado. Nunca hablé de ese tiempo con Yakizo. Pero a veces, veo a Yakizo y a Sagumo-san yendo juntos a la escuela. No necesito entrometerme más en el asunto. Tal vez porque notó que la miraba fijamente, Yakizo me mostró sus dientes blancos. Lo siento, no puedo ayudarte con el festival cultural. No te preocupes por eso. Sé que Yakizo está ocupada. Dado que tienes entrenamiento en el club de atletismo, entonces, ¿no se puede evitar? Komari le ofreció té a Yakizo, quien se disculpó. Yakizo es una de las chicas lindas de la clase, así como la as del club atletismo en el festival Tsubabuki. Los normies siempre parecen ocupados. Lemon-chan, ¿has escuchado el cronograma para el plan del proyecto de clase? Parece que vamos a estar ocupados. Una de las otras hermosas chicas, Yanami, contó los pasteles con las yemas de los dedos y se los metió en la boca de una vez, dejando 3 pedazos. Todavía no he escuchado tal cronograma ni una sola vez. Cierto. También tengo que encontrar un tutor para este club. Yakizo respondió asintiendo con la cabeza.
¿Esa persona escuchó lo que acabo de decir? Debería pedirle a la profesora mentora del club de atletismo femenino que sea la tutora del club de literatura. ¿Por qué no se unen todos al club de atletismo? Eso simplemente absorbería al club de literatura. ¿Conoces a algún profesor que no se haya convertido en tutor de ningún club? Mientras alcanzaba el pastel, Yaquicio abrió sus grandes ojos. Los únicos sensei que conozco están relacionados con las actividades del club. La única otra que conozco es Amanatsu-chan. Esa persona, la Amanatsu-chan en cuestión es Amanatsu Konami. Mi maestra de salón a cargo de la clase 1C. Una maestra tan pequeña y linda que podría ser confundida con una alumna, pero no podía recordar mi cara y mi nombre. Sin embargo, ya es el segundo semestre. Mientras aún dudaba, Yaquicio se levantó de su asiento mientras aplaudía. Es inútil pensar en eso. Nopcon, vayamos donde la sensei. En este momento, creo que Yanami-san es más adecuada para eso. Cuando desvié la mirada mientras decía eso, Yanami se estaba ahogando con el pastel que estaba comiendo. ¡Ja! Vamos entonces. Junto con Komari mirando aterrorizada y palmeando la espalda de Yanami, salí de la sala del club de economía doméstica con Yaquicio. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.